En este vídeo te voy a explicar cómo curé mi ansiedad al 100% en una semana. Pasé de vivir en un continuo estado de alerta, sobrepensamiento y malestar a tener una vida completamente serena, sin apenas estrés y disfrutando muchísimo de cada minuto de mi vida. Y todo esto ocurrió en cuestión de una semana, y es que llegué a probar de todo: ir a psicólogos, hacer deporte todos los días, leer, meditar y un largo etcétera. Pero no me funcionó absolutamente nada, excepto una cosa, que hizo que no solo mi ansiedad desapareciera en una semana, sino que también tuviera un nivel de confianza que no había tenido nunca antes. Y además logré estar bastante satisfecho con mi vida en general. Con esto no quiero decir que tenga la clave infalible para quitarle la ansiedad a cualquier persona, ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que esto me sirvió a mí y es algo bastante sencillo. Pero no te digo que me tomes como ejemplo ni nada del estilo. Lo que te voy a contar es mi experiencia y al fin y al cabo cada persona es un mundo, con lo cual puede que lo que te vaya a contar no te sirva. O puede que sí. Y a lo mejor, después de todo esto que te he dicho, necesitas escuchar esto. Sí, era ansiedad. No porque quiera llamarlo yo así, sino porque fue el resultado de la evaluación psicológica que me hicieron varios psicólogos. Te voy a contar cómo empezó todo. Siempre he sido una persona bastante introvertida. He tenido bastantes complejos e inseguridades a lo largo de mi vida. Y es cierto que desde siempre he tenido bastante tendencia a sobrepensar las cosas. Pero nunca había sido nada grave, nada que impidiera llevar mi día a día con total normalidad. Y nada que hiciera pensar que tenía un problema fuera de lo común. Pero a raíz de que nos encerraran en casa durante un tiempo, mi cabeza se desconfiguró y no entiendo muy bien por qué. Supongo que el hecho de haber estado encerrado en un piso y que las únicas vistas que tuviera fuera un bloque de hormigón hicieron que comenzara a tener unos niveles de ansiedad muy altos. Y además no es que aprovechara el tiempo, sino que me dedicaba a jugar a videojuegos y perder el tiempo en general. Pero llegué hasta un punto en el cual cada día que me despertaba fuera una agonía. Me recuerdo que cada día cuando me despertaba me decía a mí mismo: joder, ya es de día otra vez, no quiero estar despierto. Y me pasaba todo el día comiéndome la cabeza, con pensamientos extremadamente negativos. Además, no sé por qué, estaba convencido de que ese sufrimiento no se iba a ir jamás de mi vida y que no podía hacer nada para solucionarlo. En ese momento fue cuando me empecé a informar en internet acerca de si había o no alguna solución, y me topé con canales de desarrollo personal, en los que se hablaba de hábitos para mejorar tu vida, para aumentar tu confianza y para sentirse bien en general. Un contenido que desde el principio me gustó mucho y me causó mucha curiosidad. Por lo tanto, empecé a implementar ese tipo de hábitos en mi vida, pero sin ningún resultado. Probé la meditación, el no usar redes sociales nunca, el ejercicio, dejé los vicios y un largo etcétera. Y al ver que a pesar de todo mi esfuerzo no encontraba ningún beneficio ni mejoraba en mis niveles de ansiedad, dejé de hacerlos y a día de hoy entiendo que no tuviera resultados, la verdad, ya que eran hábitos vacíos. Sí, meditar está muy bien, pero si no sabes por qué lo haces, no te sirve de nada. Además, la meditación debe ser un complemento que añadas a tu vida, no algo en lo que te centres y que te tenga que cambiar tu vida por completo. Pero bueno, en fin, llegados a este punto, no sé por qué un día se me vino a la mente la idea de aprender italiano, ya que desde pequeño siempre había querido aprender este idioma, porque desde que tengo uso de razón he tenido una conexión muy fuerte con Italia, y no entiendo muy bien por qué. Porque no tengo ningún familiar y en ese entonces no tenía ningún amigo italiano. Pero siempre me había llamado mucho la atención ese país y me había sentido muy atraído hacia él. Entonces empecé a buscar contenido en YouTube acerca de aprender idiomas, más concretamente cómo aprender italiano. Los primeros días veía algunos vídeos de un podcast que encontré, que se trataba de un tío hablando, era para aprender italiano siendo principiante. Y poco a poco empecé a consumir más y más contenido, hasta que llegó un día en el que ya no consumía contenido en italiano tumbado en la cama, sino que lo hacía delante del ordenador, sentado en una silla y con un cuaderno y bolígrafo delante para apuntar palabras y frases. Y cuando me quise dar cuenta, estaba completamente sumergido en el idioma. Me pasaba más de 6 horas al día aprendiendo, intentando hablar, aprendiendo palabras nuevas, intentando mejorar mi pronunciación, etc. Incluso empecé a pagarle a un tío que iba conmigo a clase para poder hablar con él y tener conversaciones en italiano, ya que él lo dominaba bastante. Hasta que llegó un punto en el que, sin darme cuenta, la ansiedad ya no formaba parte de mi vida. Y todo se debe a que encontré una pasión, un propósito, algo que hiciera que al levantarme de la cama tuviera algo por lo que luchar y por lo que estar motivado. Y después de 4 meses de haber empezado a aprender italiano, dejé la universidad, dejé a la novia que tenía por aquel entonces
y me fui a Italia yo solo con el objetivo de dominar el idioma. Y sin darme cuenta estaba viajando yo solo a otro país sin haberlo hecho nunca antes. Había reunido el valor suficiente como para dejar a mi pareja e irme del lugar en el cual había vivido desde siempre, para irme a una granja en las montañas de los Prealpes a cuidar ovejas y cabras y a conocer gente italiana, para así hablar con ellos, mejorar mi fluidez en el idioma y sumergirme en su cultura. Y llegó un punto en el que me sentí tan bien que no quería dejarlo ahí, entonces lo que hice fue buscar trabajo y empezar a trabajar, y me quedé a vivir allí durante un tiempo en el que viví en el presente y disfruté cada minuto de mi vida. Y es que todo esto ha sucedido hace más de 2 años, y a día de hoy, desde la distancia, me doy cuenta de que fue la pasión por algo lo que hizo que saliera de aquel bucle de autodestrucción. Mejor dicho, fue la unión entre la pasión y el propósito. Además, el hecho de que me apasionara este idioma trajo consigo el imponerme a hacer retos que nunca me había propuesto, como por ejemplo irme a vivir yo solo a otro país, o estar continuamente en contacto con personas nuevas, o por ejemplo, el mes en el que estuve en la granja me pasé durante todo el mes durmiendo en un colchón que había en el suelo, y además el baño estaba bastante lejos, tenía que salir a la calle para llegar a él, y desde entonces nunca he dejado de tener un propósito que me haga levantarme por la mañana motivado, ya que para mí es fundamental. Así que desde entonces siempre he estado persiguiendo metas impulsadas por la pasión, como por ejemplo este canal de YouTube al cual te puedes suscribir. Así que a lo mejor, si tienes ansiedad y no tienes ningún motivo por el que levantarte cada mañana ni nada que te motive, es posible que adquiriendo uno, buscándolo, puedas encontrar un poco más de sentido a tu vida y salgas de la ansiedad. Pero como digo, esto solo es un quizás. Creo que he sido bastante claro. A lo mejor esto no le funciona a todo el mundo, pero es algo que sin duda me ha funcionado a mí, y bastante bien. Sin más, si te ha gustado el vídeo puedes hacérmelo saber y puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.